Gloria a Dios, damos gracias a Dios. Hemos cantado sobre la fidelidad de Dios y la verdad para todos aquellos que saboreamos. Es que, aunque el que no quiera reconocerlo, en el fondo de su corazón sabe que Dios es fiel. Amén. Y me encanta el himno, oh tu fidelidad. Y cuando cantábamos la última, tú has sido fiel, se me venían tantos capítulos en mi vida, ¿no? Y doy gracias a Dios. Realmente Dios es fiel. Amén. Esta semana realmente ha sido una semana de gran gozo para mi vida. He podido, ay Dios mío, gracias, terminar el máster que estaba haciendo de estudios teológicos. 5 años me llevé haciéndolo porque claro, compaginarlo con trabajo y el trabajo que tengo no es sencillo. Entonces, pero ha valido la pena terminarlo. Ay, cuando se termina algo y se concluye algo, hermano, realmente es un gozo, una satisfacción que viene a nuestras vidas. Ah, Señor bendito. Y en parte no podré entender jamás lo que Jesús sintió cuando dijo todo está concluido, todo consumado es, o todo ha terminado, porque realmente en la situación que él se encontraba era muy complicada, pero en parte, un destello así puedo alcanzar a entender realmente la alegría que nos causa cuando terminamos algo, ¿no? Y por otro lado, hace un tiempo, es verdad que tengo también una diplomatura en trabajo social, y cuando lo hice estaba también trabajando. Lo hice ya edad ya adulta, y realmente con esa diplomatura yo sabía que era muy complicado conseguir trabajo secular, sobre todo por la edad que yo ya tenía. Y en parte también entendía que Dios me quería allí, que no me moviera de allí hasta que Él no me lo dijera. Y me mantuve allí, y de un tiempo para acá sabía también que mi tiempo ya estaba por acabar en el burger. Incluso bajé la categoría, ¿ya? Y eran los pasos que Dios me estaba mostrando que yo tenía que dar para cerrar una etapa. Y doy gracias a Dios, y ahora Dios ya hace 2 días ya me confirmó. Mi jefa del sindicato para el cual también trabajo, FETICO, me llama y me dice: Ana, hemos comunicado a la empresa tu liberación total del burger. Pasas a trabajar al sindicato a partir del 2 de junio. Y dije: oh Señor, porque justamente venía tiempo ya orando, y digo: Señor, yo siento que esto ya, mi tiempo aquí ya acabó, ya cerró. Entonces veo que es otra etapa que Dios cierra. Y se cierra, y lo bonito es, hermano, es terminar etapas, pero terminarlas en paz, con gozo, con alegría. Yo lloro, pero no es de tristeza. Es de alegría, de ver la fidelidad de Dios, cómo conmueve mi vida, hermanos. Y hablando de etapas, hoy vamos a hablar sobre etapas que debemos cerrar, pero cerrarlas bien. Porque a veces hay capítulos abiertos en nuestras vidas que aún producen dolor, que aún producen tristeza. Y es sobre esto que hoy vamos a hablar. Yo les invito que abran vuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 18, verso 15 hasta el 20. Mateo, capítulo 18, verso 15 al 20. Cuando todos tengamos, decimos amén, aunque creo que también, bueno, los que no alcanzan a leer, está puesto allí. ¿Sí? Y vamos a ponernos en pie, hermano, porque hoy día no sé si creo que no va a ser tan corto como otras ocasiones. Voy a procurar. Pero que sea el Espíritu Santo que ministre nuestras vidas. Amén. Conforme a lo que Dios me ha dado.
Mateo capítulo 18, verso 15 al 20 dice la palabra del Señor. Esta es la versión Reina Valera. Por tanto, si tu hermano que peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Oh Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre y te alabamos, Señor. Te exaltamos con alegría, Señor. Ensalzamos tu nombre, Padre, porque reconocemos la grandeza de tus obras, la grandeza de tu poder, Señor. Solo tú eres Dios. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Padre, te ruego, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús, por medio de tu Espíritu Santo, obres en nuestras vidas en estas mañanas, sensibilices los corazones, destapes los oídos, Señor, para oír. Oh Padre, y ayudes a aquellos hermanos a abrir sus corazones. Ayuda, Señor. Ayuda, oh Padre, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Que tu palabra fluya, Señor, y haga todo aquello, Señor, para la cual tú has hablado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Tomad asiento, hermano. El tema de esta mañana se llama disputas constructivas, ¿vale? Y cuando escuchamos esta expresión de disputas constructivas, suena un tanto contradictorio. ¿A que sí, no? Disputas constructivas, ¿no? Generalmente cuando escuchamos la palabra disputa, como que ya eso es algo negativo, que se puede construir a través de una disputa. Pero sí, hay una figura literaria que se llama oxímoron, y son expresiones o palabras que son aparentemente contradictorias, que aparecen juntas, como realidad virtual. Una realidad virtual es contradictorio, ¿cierto? O en mi caso, yo digo muchas veces desorden organizado, porque mi desorden solamente yo lo entiendo. Muerto viviente o agridulce, es contradictorio. Una disputa constructiva puede parecer también una contradicción, pero si nos vamos a lo que dice la palabra del Señor, nos damos cuenta que esto es justamente lo que Dios quiere enseñarnos. Porque Él sabe, Él conoce que todas las relaciones humanas son complicadas. Somos complicados. Estamos sujetos, todos nosotros, a que se produzcan conflictos o situaciones donde surgen los malos entendidos. Palabras mal dichas, palabras o gestos mal interpretados, o palabras con toda la intención de herir. Y surgen estas disputas, estos conflictos, cuando 2 o más personas tenemos valores, intereses, creencias, formas de pensar diferentes, y esto crea en algunas ocasiones mucha tensión. Son problemas que se manifiestan en nuestras relaciones del día a día, en casa, con la familia, en el trabajo, en la iglesia. Sí, en la iglesia también. Pero lo interesante es que el Señor Jesucristo no solo nos señala estas disputas que vienen, que se producen, sino que también nos da la solución para cómo tratarlos. Y parafraseando un poco lo que dice en Mateo 18:15, es lo que el Señor Jesús nos está diciendo, es que si un hermano o hermana peca contra ti, debes ir directamente a esa persona en privado y hacerle ver su error. Pero hay algo
nos pasa con respecto a estas indicaciones, porque es lo opuesto a lo que nosotros procedemos, a lo que nosotros hacemos cuando alguien nos ofende, nos hiere, nos denigra, nos humilla. ¿Qué es lo que hacemos en primer lugar? Seamos sinceros, hermano. Atacar, enojarnos, resentirnos, descargar nuestro enojo con otras personas que nada tienen que ver con esa situación, criticar a la persona que nos ofendió con otras personas ajenas al caso, pero eso sí, muy cercanos a ti, personas de tu confianza. Otra forma de comportarnos cuando alguien nos ofende, también a veces yo he visto, es huir o disimular, haciendo como que no ha pasado nada, y así evitamos enfrentar el problema. Pero llenamos, ¿qué pasa cuando procedemos a comportarnos de esta manera? Llenamos nuestro corazón de rencor, de dolor, de amargura. ¿Por qué? Porque no nos gusta confrontar, no nos gusta enfrentar, no nos gusta carear con la otra persona, y nuevamente incurrimos en lo mismo, en desahogarnos con otra persona u otras personas criticando al agresor ausente. Es decir, hacemos todo, excepto lo que debemos hacer, excepto lo que el Señor nos manda hacer. ¿Y qué nos manda hacer nuestro Señor Jesús? Él nos dice que hay que ir con la persona, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Pero, ¿qué pasa? Que esta es la forma que desde siempre hemos aprendido a lidiar con los ataques, con las ofensas, de una forma insana, de una forma tóxica, de una forma muy enfermiza y muy dañina. El Señor Jesucristo nos propone, hermanos, en esta mañana una forma muy diferente, un camino mejor. Sí, un camino más excelente, como Pablo cuando escuchó que los corintios hablaban lenguas, profetizaban, y dijo, qué bien, pero yo les muestro un camino más excelente, el amor. En este caso, el Señor nos dice que la mejor forma de lidiar e intentar solucionar cualquier malentendido, agravio u ofensa implica que confrontemos el problema yendo a la raíz. Es decir, ir con quien te ofendió o a quien ofendiste. Y la gran pregunta es, ¿cómo lo enfrentas? ¿Cómo tratas esos conflictos? Y estos versículos nos dicen de algunas formas que van a ir de forma sucesiva, ¿no? Lo primero, ve inmediatamente. Inmediatamente. Mateo 18:15 nos dice que se debe ir con la persona. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. No dejemos que el sol se ponga mientras estamos enfadados. Es decir, enfrenta el problema, el conflicto, lo antes posible. ¿Por qué? Porque todos nos enojamos, hermanos. Todos. Yo no sé si hay alguno que nunca se enoja. No creo. Todos. Nos enojamos con la injusticia. Nos enojamos con la mentira. Nos enojamos. Pero ese enojo se convierte en pecado cuando nuestros intereses egoístas o nuestro orgullo es lo que lo motiva. Es inevitable enojarnos, pero se nos recomienda ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarnos, nos dice Santiago 1:19. Que el Señor, hermanos, nos ayude a controlar nuestro enfado. Que ese enfado no vaya a la ira. Que esa ira no se vaya al descontrol. No debemos permitir que el enojo crezca.
Y por eso no podemos ignorar la situación. ¿Tienes una disputa con alguien? Hay que tratarlo inmediatamente. Si estás en medio de una dificultad, no le des más largas a esa conversación. Mientras más pasa el tiempo, más difícil se vuelve. Y más oportunidad le damos al pecado. Todos sabemos cómo se desarrolla un cáncer, ¿cierto? Cuando el cáncer no es tratado a tiempo, esas células cancerígenas se van reproduciendo hasta que causan metástasis. Es decir, afecta a todos los órganos del cuerpo. Y llegado a ese estado, no se puede ya hacer nada. Hermanos doctores, ¿es así? ¿Estoy en un error? Vale. Jesús les enseñó a sus discípulos que la persona que ha sido ofendida debe acercarse en privado a la persona que ha cometido la ofensa. Ve y repréndele estando tú y él solos. Pero esto es contrario a nuestra intuición o a nuestra intención. ¿Por qué? Porque por lo general pensamos y nos decimos, bueno, él me ofendió o ella me ofendió, que él se acerque a mí o que ella se acerque a mí. Pero esto no es lo que Jesús nos enseña. Si estás ofendido tú, debes acercarte. Especialmente porque es posible que la otra persona ni siquiera sepa que te ha ofendido. Y cuando te acerques, repasa en tu mente los muchos versículos, hermanos, que hablan de lo importante que es decir la verdad. No exageres, no distorsiones la verdad, no hablar contra tu prójimo falso testimonio y hablar esa verdad en amor, como nos dice en Efesios 4:15. Dios a través, hermanos, de la vivencia me han enseñado algo muy importante. Gracias, pastora. Puedes decir la verdad, pero si lo haces con enojo, con rencor, con gritos, sin amor, de nada sirve. Por eso nos es necesario no dar lugar a la ira ni a la venganza, como nos dice Romanos 12:19. Segundo punto que el Señor Jesús nos dice en su palabra: ve directamente. Qué tentador es cuando tengo un problema con alguien, acudir a todos menos con ese alguien. ¿Sabes cómo se llama eso? No es desahogo. Tampoco es desfogarse. Tampoco es buscar alivio. Tampoco es buscar consuelo. Esa acción se llama chisme. Y el chisme traiciona la confianza. Dice Proverbios 11:13. A Dios no le agradan los chismes, hermanos. Y difundir rumores. Levíticos 19:16 dice: no propagues chismes entre tu pueblo. Y es por eso que para evitar ser chismosos, para evitar que en mis enojos, porque ya no solo es cuestión de que peque con mi corazón, sino también con mi lengua, ve y habla directamente con la persona afectada. Es una de las intervenciones más discretas, más saludables, más correctas y además protege la dignidad de la persona. Pero ¿en qué se basa la dignidad de las personas? ¿Qué hace que una persona sea mejor que un animal? Y la Biblia nos responde, hermanos, porque toda persona, todo ser humano hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces es en Dios donde radica la dignidad de todo ser humano. Intentar solucionar nuestros conflictos cuando nos sentimos heridos, cuando nos sentimos ofendidos directamente con la persona que nos ofendió, actuando de esta manera hace que no sea necesario exponer a las personas
públicamente para avergonzarlos. Recuerda, o más bien reflexionemos, ¿cuál es el objetivo de confrontar a un hermano o a una hermana? No es avergonzarlo, no es avergonzarla, no es hacerlo sentir mal. Es la restauración primero del agredido y ayudar también al agresor. Hacerlo de esta manera nos ayuda, hermanos, a mantener la paz. Mi paz que se ha visto perturbada. Y confrontar a la persona, la finalidad no es impresionar a la parte ofensora con lo mucho que te hirió su pecado o su ofensa. No es que el otro sienta tanto dolor como tú. No es hacer pública tu historia, ni conseguir que los demás sean partidarios tuyos o se muestren hostiles hacia esa hermana o hacia ese hermano que te ofendió. Ni mucho menos es desear que lo expulsen de la iglesia. Son pecados que te han ofendido a ti directamente. Y esta es la forma de tratarlos. En primer lugar, ir inmediatamente, directamente con la persona implicada. Sí, es verdad también que hay otro tipo de pecados, como los que hablan 1 Corintios 5:11, que dice que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. Pero estos son pecados que hacen daño a la causa de Cristo, al evangelio del Señor, a la iglesia en general. Y esto conlleva otro procedimiento que atañe a la disciplina que impone la iglesia con la autoridad que el Señor le ha entregado. Amén. Tercer paso. Ve con humildad. En un calentón, hermanos, la mente se nos ofusca y es más posible que digamos cosas que ni se nos ha ocurrido pensar. Que es muy posible que, hermanos, cuando hacemos esto, es muy posible que no seas tan inocente como crees que eres. Por eso es necesario hacer una reflexión profunda, estar dispuestos a admitir que estabas equivocado y ser humilde. Y por favor, te lo pido, que cuando se trate de pedir un perdón o de pedir una disculpa, no digas esto: bueno, entonces perdona si crees que te he ofendido. Eso no es pedir perdón. Eso hiere. Eso denigra a la otra persona. Es como decirle: yo no te he ofendido, pero si en tu loca cabecita lo crees así, venga, vale, perdóname. Y así me dejas tranquilo y tú tranquila. Es horrible, horrible hacer esto. Es peor incluso que la ofensa, hermanos. Peor. Si no has ofendido, no pidas perdón. Pero si pides perdón, reconoce, di la razón por la cual estás pidiendo ese perdón. Di por qué estás pidiendo perdón. No te justifiques. No pongas excusa. Y si no te diste cuenta, mucho mejor di la verdad. Que no pensaste que tus palabras pudieron ofender a la persona o tu acción. Y ahí sí, un verdadero lo siento, pero de corazón. De corazón. La humildad, hermanos, es el mejor traje que nunca pasa de moda. Es el mejor atuendo que se ve en todos los que se visten de él. La respuesta amable quita la ira, pero la respuesta áspera hace subir la ira. Es posible que la persona no acepte tus disculpas por las razones que sean, pero que no sea por nuestra causa. Si es posible, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, nos dice la palabra de Dios, Romanos 12:18.
No podemos ir a resolver un conflicto con la mentalidad de que somos perfectos y no hemos fallado. Ve con la disposición de escuchar, de examinar tus propias acciones, de examinar tus actitudes, tanto si has sido agraviado o si eres el agresor. Trata de no usar las palabras siempre. Es que siempre haces lo mismo. O nunca. Es que yo nunca lo he hecho. Dice la palabra de Dios, hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Proverbios 12:18. Examina cuidadosamente tus palabras, hermano, y procura que cada una de ellas sea dicha con la intención de edificar, de construir puentes, de reconciliar. El amor y la verdad no están separados el uno del otro. Di la verdad en y con amor. No podemos tratar de resolver un conflicto si vamos con la intención de demostrar que tenemos la razón. Necesitamos ir con un corazón humilde, hermanos. Humilde, sencillo. El que retiene sus palabras, dice la palabra de Dios, tiene conocimiento. Y el de espíritu sereno es hombre entendido. Aquí no se trata, hermanos, de ganar ni de quién tiene o no la razón. Se trata, como he dicho antes, de que te acuestes tranquilo en tu cama por la noche, sabiendo que no le debes nada a nadie, salvo el amor de Cristo. Eso es lo importante. Amén. Hasta aquí, este es el mejor procedimiento para resolver conflictos en cualquier área, sea en el trabajo. Y si es en el trabajo y la ofensa no es tan grave, puedes quedarte tranquilo, ya sea en el trabajo o donde sea, puedes quedarte tranquilo, ¿vale? Porque intentaste resolverlo. Cuando has ido inmediatamente, has ido directamente con la persona, esa persona no quiere, en fin. Pero si se trata de faltas muy graves, pero muy graves, si es en tu trabajo, debes denunciarlo a tus superiores. Hace un tiempo atrás, cuando era gerente, mi supervisor dio la orden que en ese mes no se diera horas complementarias a repartidores que se iban a sus casas 10 minutos antes y dejaban de repartir. Obviamente, se les pagaba hasta el último minuto. Pero un día, llegando al trabajo, me esperaban en la calle un repartidor con su esposa. La esposa trabajaba en otra tienda, el repartidor en esta tienda. Y comenzaron en la calle a gritarme y a decir toda clase de improperios, hermanos, que mejor no los menciono aquí. No vale la pena. No respondí nada. Entré a la tienda, me cambié y creo que esto aún les crispó más. Me siguieron dentro de la tienda con sus gritos. Y lo único que atiné a decirle al repartidor es: fulano, tú trabajas en esta tienda, tu esposa no. A ti te debo explicaciones, a ella no. Así que por favor, cuando estén más calmados, vienes tú y hablamos. Estuvieron ahí, se fueron. Inmediatamente avisé al supervisor lo que había sucedido. Y al día siguiente vino el repartidor y me pidió disculpas, ¿vale? Le respondí: mira, fulano, yo te disculpo. Claro que sí, yo le digo, lo entiendo, que en un momento de enojo se pueda decir expresiones que no debemos decir. Así que, ¿qué nos queda de esto? Pues que de las experiencias hay que aprender. Pero yo le dije, hay lecciones que nos salen muy caras y otras no. Pero ojalá que con esto aprendas a controlar tu ira. Y además que tus problemas laborales lo debes solucionar tú, que eres el que trabaja en esta tienda y no tu esposa. Pero como sabrás, le dije, me has agredido públicamente y en la calle, tú y tu esposa.
Y lo siento, yo le digo, pero no puedo pasar esto por alto. He dado aviso al supervisor y no sé la sanción que vayas a recibir. Pero como entenderás, si dejo pasar esto, le dije, esto será excusa de que con la ira vendrá el uno, el otro y el otro a hacer lo mismo. Y eso, yo le digo, en la calle, yo le digo, es dar una pésima imagen con la gente que nos observa. Y al ser mujer, le dije, yo le digo, yo estoy más expuesta. Y pasado un tiempo, la empresa lo sancionó. A la esposa, que la estaban preparando para encargada en la otra tienda, detuvieron el proceso. Y a él lo despidieron. Y me dio tristeza, porque jamás pensé que lo despediría. Pensé que le darían alguna amonestación por escrito o como mucho una suspensión de sueldo y empleo por un mes, algo así. Pero lo despidieron y luego entendí por qué. Es que en el estatuto de los trabajadores eso se considera una ofensa muy grave, la agresión verbal o física. Y más cuando se trata de un superior, aún con tus compañeros de trabajo. Es una falta muy grave. Pero si es entre creyentes, hermanos, cerrando este paréntesis, pero si es entre creyentes, continuemos con lo que nos dice el Señor. Hasta ahí, yo tiempo después reflexionaba, hice lo correcto. Y el Señor me decía, hiciste lo correcto, ¿vale? Y la iglesia, ¿cómo procedemos? Ahí vamos al siguiente paso. ¿Qué pasa si esa persona no te quiere escuchar? Dice, ve con 2 hermanos maduros en la fe. Has intentado arreglarlo inmediatamente y lo has hecho directamente, pero la persona no te escucha, te ignora. ¿Qué pasa si no te responde o niega su pecado? Jesús se anticipó a esa posibilidad y les dijo a los discípulos que involucraran en ese caso a otro hermano o hermana para que confronten amor al ofensor con su pecado. ¿A quién debes llevar contigo? A un hermano o hermana maduros en la fe. Si es el pastor un anciano y esa es tu única alternativa, llévalos. Amén. Porque el propósito es que sean hermanos que contribuyan a la reconciliación, que sumen y no resten, que sean la clave y no el clavo. La esperanza es que el peso de un testigo adicional haga que ese hermano o esa hermana que ha pecado reconozca, confiese, se arrepienta de su mal, de esa ofensa que le hizo a la otra persona y que la parte ofendida pueda perdonarlo y se restaure la comunión. Sin embargo, y hay que ser sinceros también, hermanos, que las cosas no siempre funcionan así. Realmente, en algunas ocasiones, mucha gente se endurece, se resiste, se niega a dar su brazo a torcer o todo a la vez. Y es entonces cuando el creyente recurre a la iglesia en busca de ayuda. Ahí va el siguiente paso que nos dice el Señor. Ve y dilo a la iglesia. En Mateo 18:17 leemos, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Has intentado solucionarlo inmediatamente, directamente, pero el hermano no quiere escucharte. Has llevado a 2 hermanos maduros en la fe, pero igual se rehúsa. Aquí en Mateo 18:17, cuando menciona a la iglesia, se refiere al pastor, a la pastora, a sus ancianos, que están llamados a pastorear espiritualmente al rebaño. Los ancianos estamos llamados a cuidar la iglesia. Y parte de ese cuidado, parte de ese gobierno, si podemos decirlo de alguna manera, consiste en promover la paz entre los hermanos. Hermanos, ya es ahí cuando debemos considerar oficialmente los cargos contra esa persona que ha fallado y volver a aplicar la escritura de forma sabia, cautelosa, en un esfuerzo por llevarlo al arrepentimiento. Sabemos que es el Espíritu Santo quien toca, hermanos, pero nosotros estamos llamados a colaborar, a procurar la paz.
Es posible que los ancianos, hermanos, en algunas circunstancias pidan también ayuda a la iglesia para que oren. Oren para que esos corazones sean sensibles a la voz de Dios y vengan al arrepentimiento. Y la congregación entonces debe orar por esa persona descarriada, darle aliento a nivel personal para que sea restaurada. Hermanos, porque ayudar a restaurar a un hermano que está descarriado es una obra realmente buena. Dice en Santiago 5:20, dice, pueden estar seguros de que quien haga volver a esa persona de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte espiritual, y traerá como resultado el perdón de muchos pecados para esa persona. Gloria a Dios. Si tu hermano se arrepiente, lo recibimos nuevamente en la comunión. Gloria a Dios. Hermanos, si hay problemas financieros de por medio que deban abordarse, los ancianos tendrán que dar consejos sabios sobre el mejor modo de llegar a una solución justa. Si hay más personas involucradas en el conflicto, la parte que pecó debe hablar con todas ellas, de modo que se restauren todas las relaciones. No pensemos que es imposible que esto pase, porque ha pasado en esta iglesia, hermanos, y ha pasado en otras. Estoy segura. Amén. Con frecuencia Dios bendice a su pueblo con una restauración, hermanos, sana. Y eso, hermano, es un momento de gran alegría, de gran gozo para la congregación. Pero si esto no ocurre, también nos dice el Señor Jesús que puede ocurrir. Dice, trátalo como a un incrédulo. Es doloroso, es triste, pero no podemos negar lo que nos dice la palabra de Dios. Si finalmente el miembro no se arrepiente, los ancianos tienen el deber de declarar que por su falta de arrepentimiento, esa es una evidencia de su incredulidad. Y por causa de su incredulidad, les ha forzado a declararlo oficialmente que esa persona en cuestión ha dejado de ser miembro de la iglesia de Jesucristo. Mateo 18:17. Sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Yo me pongo a reflexionar y digo, wow, es verdad que en aquellos tiempos un recaudador de impuestos pues era tratado como con malos ojos, ¿no? Pero estamos hablando de la iglesia. ¿Qué me quiso decir el Señor Jesús con esto? ¿Cómo tratas tú a los incrédulos? ¿Cómo tratas tú a los creyentes, a tus hermanos de la fe? Yo me pongo en la brecha. Yo al incrédulo los trato con un amor compasivo, con misericordia, porque me da tristeza verlos tan perdidos que ni ellos se dan cuenta. Y cuando hablo con ellos, en mi mente oro por ellos, para que sean salvos, para que vengan al arrepentimiento. Es así como debemos tratar a los incrédulos. Y en este caso, orar por esa persona para que se arrepienta. ¿Cómo trato a los hermanos de la fe? Con un amor fraternal. Son mis hermanos. Amén. ¿Qué pasa después? Si el individuo, si la persona realmente es creyente, Dios usará ese tiempo fuera de la iglesia para forzarlo a regresar. Hemos visto también esto. ¿A que sí? Que Dios ha trabajado en esas personas y en momento dado vuelven. Hace tiempo escuché a la pastora, en nuestros tiempos que tenemos que ya de mentoría y tal. Ella dijo una frase que me impactó. Dijo, Ana, ¿el cristiano cambia o se cambia? Y es una verdad tan cierta. Cuando el verdadero creyente desea arreglar estas situaciones, cambia de actitud. Hay cambios porque hay un corazón sensible a la voz de Dios. Pero cuando no es así, lo más probable es que se vaya de la iglesia. Finalmente recordemos que aunque este proceso es difícil y triste, pero seguir las pautas que nos ha dado el Señor
por medio de su palabra es amarlo. Amar a Dios, porque estamos para obedecer sus mandamientos, sus instrucciones. Es amar a la iglesia. La confrontación cristiana, hermano, es totalmente distinta a como lo hace el mundo. Cuando el mundo rechaza a los que violan su ideología de turno, rara vez vuelven a recibirlos. No sin antes, y si los reciben, no sin antes hacerlos pagar un gran precio, humillándolos públicamente. Mas podemos agradecer al Señor, hermanos, porque su plan es perfecto para restaurar a los que tienen oídos para oír. Porque cuando un cristiano se arrepiente, hermano, Dios y la iglesia los recibimos sin cuestionamientos. Se los recibe con amor. Y ahora, para terminar, hermano, y recordar todo lo que hemos visto, ¿cómo tratamos los conflictos, hermanos, de una manera constructiva, saludable? Yo voy a hablar no con los demás, sino primero con la persona involucrada, directamente en el conflicto. Y no de aquí a 3 meses, cuando ya nadie lo recuerde, excepto tú, que te has llenado de amargura y de resentimiento. Yo voy a hablar con la persona afectada y voy a hacerlo de forma directa, en el tiempo inmediato y con toda la humildad que solamente Dios me puede dar y ayudar. Y cuando lo hacemos, sabemos entonces que estamos honrando a Dios, a su palabra. Porque es así, hermano, como realmente empiezan a sanar corazones. Hermanos, resolver conflictos en el cuerpo de Cristo es de vital importancia. Y les voy a mencionar solo algunas razones. Evitarlos o no hacer ningún esfuerzo de tu parte para resolverlos, postergando una respuesta adecuada, hace que el problema se agrave, sea peor. Porque al permitir que estos malos entendidos se queden sin resolver y los dejas ahí aplazados para más adelante, ¿sabes lo que pasa? Te voy a decir, los problemas empeoran, van en aumento. Y eso hace muchas veces que surjan tensiones dentro de la iglesia. Porque hay hermanos que ni siquiera se saludan. El objetivo es intentar resolverlos y que haya paz y la iglesia no sufra. Y para esto, hermanos, se requiere que el deseo y la acción de tu parte para poder resolverlo. Porque, hermanos, debemos defender la unidad de la iglesia. Y la unidad de la iglesia es una amenaza para el diablo. Al diablo no le preocupa una linda alabanza. O la mejor presentación del Ministerio de Comunicaciones, eso a él no le preocupa, le tiene sin cuidado. O con el templo más espectacular que podamos conseguir. Dice el enemigo, eso a él no le hace mella. Pero ver a una iglesia unida, eso es algo que él no lo puede soportar. Recuerdo, hermanos, que en la convención pasada, un pastor predicó acerca de la unidad y usó una ilustración real de una iglesia que se dividió. Y me quedé impactada. El origen de todo, ¿sabe cuál fue? Es que no se lo van a creer. Pero es que somos así, hermanos, de complicados. Todo surgió de una reunión en la cual la iglesia X compartió un día de comida. Y al final de la comida, en una bandeja, solo quedaba un muslo de pollo. Y 2 hermanos querían ese muslo de pollo. Esa fue la confusión que terminó enfrentando a la familia del uno con el otro. Luego a los hermanos más afines con el uno con el otro. Y al final una iglesia dividida por un muslo de pollo. A veces, hermanos, hay conflictos
que tienen que ver con las preferencias de estilo o enfrentamientos de personalidad, más de lo que tiene que ver con el pecado, como en el caso que hablamos. Eso fue egoísmo, fue inmadurez como tal, ¿no? En tales casos, hermanos, debemos revisar nuestros propios motivos y recordar: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo. Yo quiero el muslo más gordo, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Tú lo quieres? Tenlo, hermano. Aunque me quede con las ganas, no importa. Quiero verte feliz. Filipenses 2, 3, 4. En Filipenses 4, 2, 3, Pablo le ruega a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor y que la iglesia, la gente, los compañeros ayuden a esto. Hermanos, iglesia, debemos humillarnos para escuchar realmente al otro, haciendo un esfuerzo por buscar la paz dentro del cuerpo de Cristo. Debemos buscar la sabiduría de Dios y la dirección de Dios. Es cierto que a veces, hermanos, podemos tomar caminos separados, reconociendo que Dios tiene diferentes llamados en nuestras vidas. Sin embargo, hay que hacerlo lo mejor, de la mejor manera posible, hermanos. Si es posible, nunca separarnos. Nunca separarnos con enojo, con resentimiento, porque eso es carnalidad. Eso es pecado. ¿Recuerdan a Pablo y Bernabé? Tuvieron que separarse. Bernabé quería llevar con ellos a Marcos, pero Pablo le dijo no, porque en el anterior viaje Marcos los había abandonado, sin motivo y sin razón. Es posible que lo hubiera, pero la Biblia no lo dice porque Marcos los dejó, no lo dice. Pablo y Bernabé decidieron separarse. Bernabé tomó a su primo Marcos para iniciar su viaje hacia Chipre. Pablo tomó a Silas y parten hacia Siria. ¿Pero estuvieron enojados durante todo ese tiempo? No. Tomaron la decisión más saludable. Porque en otra carta leemos cómo Pablo pide que envíen a Marcos a Roma para trabajar con él porque él era útil en el ministerio. Entonces, hermanos, entendemos que creyentes cambien de una iglesia a otra, pero sí que nos preocupa que no sea con resentimiento y amargura. Porque eso, hermano, por esa razón se pide generalmente una carta de recomendación de los pastores o se conversa directamente con ellos. La razón, hermanos, por la que la resolución de los conflictos, de disputas, sea tan difícil es porque no nos gusta colocarnos en situaciones incómodas. A menudo tampoco estamos dispuestos a humillarnos lo suficiente para admitir que podríamos estar equivocados. No estamos dispuestos a hacer lo necesario para reparar el daño si estamos equivocados. Aquellos que se esfuerzan, hermanos, por resolver disputas, los conflictos, problemas, a menudo son personas que prefieren no confrontar a las personas acerca de su pecado, pero aún así lo hacen. ¿Y saben por qué lo hacen? Por obediencia a Dios. Si el asunto, hermano, es relativamente menor, lo mejor que se podría practicar, hermano, es la tolerancia. Pasar por alto la ofensa, hermano. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es disimular la ofensa. Colosenses 3:13, wow, me encanta. Y soportando los unos a los otros, perdonando los unos a los otros, si alguien hubiera cometido un agravio contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, pero si no lo puedes pasar por alto, te duele, te sientes ofendido, te sientes lastimado, debes buscar la reconciliación, la paz con Dios,
la paz con las personas. Están estrechamente unidas y esto es un asunto muy importante y por esa razón el Señor Jesús habló sobre esto. Mateo 5, 23, 24 dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En la antigüedad, hermanos, los judíos se desplazaban kilómetros para entregar su ofrenda al templo. Pero observa lo que dice Jesús. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, devuélvete. Vuelve a caminar esos kilómetros y kilómetros y reconcíliate primero con tu hermano. Cuando alguien ofende a aquellos que amas, cuando alguien ofende a tus hijos, cuando alguien ofende a tu esposa o a tu esposo, a los que amas, a tus amigos, ¿qué sientes? Es como que se te complica un poco, ¿no? Simpatizar con el que ha ofendido al que tú amas, ¿cierto? Pues así es Dios con nosotros, sus hijos. Tú no puedes estar bien con Dios si ofendes a sus hijos. Tus relaciones con las personas están conectadas con tu relación con Dios. Y el principio es sencillo: arreglar las cosas con los demás. Mateo 5, 23, 24 puede sonar exagerado, devolverse todos esos kilómetros, pero es así. El Señor Jesús cuando lo dijo no estaba jugando, hermanos. Esto es algo muy serio. No puedes estar bien con Dios si estás mal con los demás. Yo no sé cómo hay hermanos y hermanas que están resentidos, que ni siquiera se saludan y pueden tomar la Santa Cena. Y otros sabiendo que ese hermano tiene algo contra ti, haces como que si no pasa nada. Una cosa es no saberlo. Yo misma estoy en pie ante ustedes y sé perfectamente que no todos me quieren de la misma forma. Y ahí sí que lo siento, hermano. Pero ese ya no es mi problema, ¿eh? Es tu problema con el Señor. Pero el saber que alguien está ofendido conmigo y yo lo sé y hago como si nada, no podría ni siquiera predicar, ni ofrendar, ni tomar Santa Cena, hasta no arreglar esa ofensa con el ofendido. Si el ofendido no me dice nada, pero yo lo sé, yo debo confrontarlo en amor, con humildad y respeto. Al igual que el que se siente ofendido no está libre de responsabilidad para no hacer lo correcto. Por el contrario, es el que primero debe ir inmediatamente y directamente a resolver el problema. Porque a veces ni la persona se da cuenta que te ha ofendido, hermano. No hay nada que lidiar necesariamente, hermanos, con todas las ofensas. Es verdad. Esto depende mucho de la madurez que tengamos. Hace unos días vi a una chica que trabajaba en la otra tienda, era gerente de otra tienda, tuvo problemas en su tienda y prácticamente la echaron. La vi en el Carrefour, ella me vio, pero se hizo como que si no me había visto. Pues yo le dije: fulana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me le acerqué, ¿sabes? Y la desarmé con una súper sonrisa. Mira, Juana, qué bien que te veo y tal y esto. ¿Por qué tengo que pagar mal por mal? ¿Por qué ponerme en la misma postura de inmadurez que los demás? A eso yo no he sido llamada. Pero, como sabemos, si hay que abordar una ofensa, ¿cómo sabemos?
si hay que tratar una ofensa o no. Sencillo, hermanos. Si tu comunión con la otra persona está rota y el problema sigue siendo una barrera entre ustedes, es necesario que en amor inicies una conversación con la otra persona involucrada. Y con una actitud de oración y humildad busques la paz y la reconciliación. Pablo escribe en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estad en paz con todos los hombres. Iglesia, debemos aprender que para estar bien con Dios debemos estar bien con los demás. En lo que a ti dependa, porque en ocasiones, hermano, es verdad también, la gente busca antagonizar, no quiere entender, no quiere ser justa, pero yo lo he intentado. Amén. Yo lo he intentado. Lo que no puedo es adorar a Dios con un espíritu sincero si no nos arrepentimos primero en el caso de que hayamos ofendido a esa otra persona. Y para reconocer nuestro pecado, hermanos, se necesita ser valiente. Y la valentía nos la da Cristo. ¿Y esto qué implica, hermanos? Afrontar situaciones difíciles con determinación, con asertividad, es decir, expresándote sin hostilidad ni agresividad con la otra persona, y una actitud positiva, es decir, con fe, hermanos, con fe, buscando soluciones constructivas. Esto incluye, hermano, mantener la calma, escuchar, expresar tus ideas de forma clara, respetuosa, evitar el juego de la culpa. ¿Saben lo que es el juego de la culpa? Cuando el agresor intenta hacerte sentir a ti como culpable. Un ejemplo claro, Trump y Zelensky, con respecto a la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Sí vieron las noticias? Ucrania fue invadida, Rusia el invasor, pero Trump intentaba hacer sentir culpable a Zelensky. Y la valentía nos los da el Señor, hermanos, quien nos dio un espíritu, hermanos, no de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ponte en pie y vamos a orar. Cierra tus ojos, hermano el mío. Y que el Espíritu Santo comience a redarguir, comience a dar convicción de pecado, hermanos. Si en esta mañana hay algo que tengas contra alguien, este es el mejor momento, hermano. Con valor, con valentía, con osadía, con amor y humildad, acércate a esa persona y pide perdón. Nadie te está viendo. Todos tenemos nuestra vista cerrada. Pero arregla esa situación en el nombre de Jesús. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Señor. Oh Dios mío, gracias por darnos el pan de cada día, oh Padre, y perdonar nuestras ofensas, Señor. Así también, como dice tu palabra, enséñanos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Señor, ayúdanos conforme a tu palabra, Señor, a ir a arreglar estos temas, Señor, inmediatamente, directamente con la persona, Señor. Ayúdanos, oh Padre. Danos valor. Danos espíritu, Señor, que ya nos los has dado, de poder, Señor, de amor, de dominio propio. Que seamos más bien conscientes, Señor, que tu espíritu reposa en nosotros, Señor. Que no es nuestra carne, que muchas veces le da nervios, se pone, Señor, como una gelatina, oh Dios, y nos palpita el corazón cuando tenemos que arreglar, Señor, estas situaciones, oh Padre. Sino que es tu poder que nos has dado, Señor. Y lo hacemos, Señor, en amor a tu palabra, Padre, en amor a ti, Señor. En obediencia, Señor, a ti. Ayuda a aquellos hermanos, Señor,
que no han cerrado esos capítulos en sus vidas, Señor. Ayúdales, muéstrales, dale sabiduría, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Y yo te doy la gloria, Padre. Yo te doy la honra. Preserva esta iglesia, Señor. Presérvanos en la unidad a la cual hemos sido llamados, Señor, para que el mundo vea que tú estás con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.